En la cena, mi hijo me dijo: «Este lugar es tuyo, pero no quiero que te sientas bienvenido». Quedé impactado. Al día siguiente, decidí tomar una medida drástica. Horas después, mi hijo me llamó llorando: «Papá, ¿qué hiciste?». Pero lo que respondí. Antes de continuar con la historia, no olvides suscribirte y comentar desde dónde estás viendo este vídeo. Me llamo Luis Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años, y durante toda mi vida, me dediqué a construir un futuro sólido para mi familia. Trabajé duro, sacrifiqué sueños personales y di todo lo que pude para que mi hijo Alejandro tuviera una vida mejor que la que yo tuve. Siempre creí que el amor y el esfuerzo eran suficientes para garantizar gratitud y respeto. Pero aprendí de la manera más dura que eso no siempre es verdad. Hoy, me siento a contar la historia de aquella cena en la que escuché una frase que jamás imaginé oír de mi propio hijo. «Este lugar es tuyo, pero no eres bienvenido». No fue dicha a gritos, ni con furia. Fue pronunciada de forma fría, casi calculada, con la naturalidad de quien comenta sobre el clima. Y quizás eso dolió aún más. Mi propio hijo, sentado frente a mí, rodeado de personas que ayudé a reunir allí, me miró a los ojos y me expulsó sin levantarse de la silla. Era una cena familiar, de esas que supuestamente deberían calentar el corazón. La mesa era grande, de madera oscura, y las luces amarillentas del restaurante creaban un ambiente acogedor. Pero para mí, ese momento se había convertido en una especie de tribunal silencioso. No sabía con certeza por qué decía eso, o quizás lo sabía, pero no quería aceptarlo. Respiré profundo. Sentí las miradas atravesando mi piel como cuchillas invisibles. Algunas desviaban la mirada, incómodas, otras parecían curiosas, como esperando una reacción explosiva. Pero no les di ese espectáculo. Solo me recosté en la silla, miré el plato frente a mí y decidí que, si tenía que tragar algo esa noche, serían solo las palabras que amenazaban con salir de mi boca. Mi hijo, Alejandro, mantenía el semblante impasible. No había enojo en sus ojos, y quizás eso era lo peor. Era como si dejara de ser importante, como si fuera solo un invitado no deseado que apareció sin ser llamado. La comida fue servida, pero no recuerdo el sabor. Mastiqué en automático, sin siquiera darme cuenta de lo que había en el plato. Con cada bocado, la frase volvía, cruda y afilada: «Este lugar es tuyo, pero no eres bienvenido». Podría haber preguntado allí, frente a todos, ¿por qué? Podría haberme levantado e irme, dando un portazo. Pero aprendí, a lo largo de casi 7 décadas de vida, que algunas batallas no se ganan con palabras dichas en el momento equivocado. Y esa noche, el silencio fue mi arma. Terminada la cena, me levanté con calma. Saludé a quienes estaban cerca, como si nada hubiera pasado, y caminé hacia la salida. Afuera, el aire de la Ciudad de México estaba frío, cargado con ese olor característico a asfalto mojado, aunque no había llovido. Las luces de la calle se reflejaban en los autos estacionados, y avancé hacia mi vehículo como quien carga un peso invisible en los hombros. De regreso a casa, no encendí la radio. El silencio del auto parecía el único sonido capaz de acompañar mis pensamientos. Conocía cada curva de esa ciudad, cada esquina con vendedores de tacos y pequeños bares, pero todo parecía distante, borroso, como si condujera dentro de un mal sueño. Al entrar en casa, mi esposa, Isabel, estaba en la sala, sentada en el sofá con un libro en el regazo. Levantó la cara y sonrió, pero pronto notó algo diferente en mi expresión. «¿Cómo fue la cena?», preguntó, cerrando el libro despacio. No respondí de inmediato. Me quité el saco, lo colgué en el perchero, y solo entonces me senté a su lado. Me dijo que ese lugar era mío, pero que no era bienvenido. Dije, mirando al suelo. Isabel frunció el ceño. «¿Alejandro?». Asentí. Ella no dijo nada por unos segundos, solo sostuvo mi mano. Y en ese contacto sentí tanto consuelo como dolor. Consuelo porque aún estaba a mi lado. Dolor porque sabía, igual que yo, que eso no había empezado esa noche. Me quedé allí, mirando la pared, sintiendo un peso enorme en el pecho. Y entonces comprendí que, para entender cómo todo había llegado a ese punto, tendría que revisar el pasado.
cada decisión, cada renuncia, cada noche en vela. Porque, antes de que esa frase me cortara como una cuchilla, hubo años de esfuerzo silencioso. Hubo un niño al que cargué en brazos, que defendí de todos los peligros, y a quien un día prometí proteger a toda costa. Hubo un hombre en que me convertí, moldeado por dificultades y sacrificios, que creía que el amor y la dedicación eran suficientes para generar gratitud. Pero ahora, sentado en el sofá de mi casa, mirando atrás, me doy cuenta de que estaba equivocado. La gratitud no nace solo de lo que se da. También nace de algo que quizás olvidé cultivar, la conciencia del valor de cada gesto. Cerré los ojos y respiré profundo. Era hora de volver en el tiempo, de contar todo desde el principio. Y quizás, al revisar cada capítulo de mi vida, lograr entender en qué momento perdí el lugar que siempre pensé tendría en el corazón de mi hijo. Nací en 1957, en el interior del estado de Puebla, en México. Mi infancia no tuvo juguetes caros, ni viajes, ni ropa nueva. Teníamos una casa sencilla, hecha de ladrillos sin terminar y tejas viejas, donde a veces la lluvia encontraba grietas para entrar. Recuerdo el aroma del café fresco por la mañana y el maíz siendo molido para las tortillas. Mi padre era agricultor, mi madre, costurera. Trabajaban de sol a sol para poner comida en la mesa. Desde pequeño aprendí que nada venía fácil. A los 8 años ya ayudaba en la siembra y la cosecha, y a los 12 empecé a cargar sacos pesados de maíz para vender en el mercado. El dinero apenas alcanzaba para lo básico, pero mis padres siempre decían: Luis, la única herencia que podemos dejarte es el trabajo honesto. A los 16 años, dejé mi ciudad natal y me fui a la capital. Llegué a la Ciudad de México con una maleta pequeña, 2 pares de ropa y el equivalente a unos pocos pesos en el bolsillo. Trabajé como ayudante de albañil, cargador de mercancías y vendedor ambulante. No había tiempo para quejarse, cada hora contaba. Fue en ese periodo que conocí a Isabel. Ella trabajaba como atendente en una pequeña cafetería. Recuerdo la primera vez que la vi, el delantal azul, el cabello recogido de cualquier manera, pero la sonrisa iluminaba el lugar. Empezamos a hablar, y pronto me di cuenta de que ella era diferente a cualquier persona que había conocido. Salimos durante 2 años antes de casarnos. La boda fue sencilla, un vestido blanco prestado, una pequeña ceremonia en la iglesia del barrio y una recepción modesta en el patio de una tía. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y, en esa época, eso era suficiente. 2 años después nació Alejandro. Lo recuerdo como si fuera ayer, ese bebé pequeño, con ojos atentos, que parecía observar el mundo como si ya supiera que estaba destinado a algo grande. Fue el día más feliz de mi vida. Pero junto con la alegría llegó también la responsabilidad. Trabajé aún más para asegurar que no le faltara nada. Acepté trabajos nocturnos, cargué camiones hasta la madrugada y pasé días enteros sin descansar para pagar alquiler, cuentas y, poco a poco, juntar algo de dinero. Cuando Alejandro cumplió 6 años, decidí abrir mi propio taller de carpintería. Empecé con herramientas usadas, prestadas por amigos, y un espacio pequeño en la parte trasera de nuestra casa. Comencé a fabricar muebles por encargo, y con el tiempo, la clientela creció. No era riqueza, pero sí estabilidad. Isabel se encargaba de la casa y, principalmente, de la educación de nuestro hijo. Queríamos que Alejandro tuviera las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Lo inscribí en una buena escuela, aunque eso significara sacrificar otras cosas. Muchas veces dejé de comprar ropa para mí para pagar las mensualidades a tiempo. Cuando mostró interés por la ingeniería, vi allí una gran oportunidad. Trabajé el doble, llegué a aceptar trabajos fuera de la ciudad, pasando días lejos de casa, para juntar dinero suficiente para que estudiara en las mejores instituciones. Recuerdo haber vendido un terreno con el que soñaba construir nuestra casa más grande, solo para pagar el curso que él quería. Y cada vez que veía a Alejandro con libros en la mano, concentrado, me sentía orgulloso. Creía que todo el esfuerzo valía la pena. Hubo noches en que, mientras él dormía, me quedaba parado en la puerta de su cuarto, observándolo. Imaginaba su futuro, un hombre honrado, exitoso, pero, sobre todo, agradecido.
Nunca pensé que ese niño que arrullaba en mis brazos algún día tendría el valor de decirme que no era bienvenido. Mi trabajo prosperó. La carpintería creció, pude contratar ayudantes y conseguir clientes grandes. Aún así, nunca dejé de vivir con sencillez. Nunca me importó aparentar más de lo que tenía. Mi satisfacción estaba en ver a Alejandro alcanzar lo que yo no pude. Cuando se fue a estudiar fuera, a Monterrey, lloré a escondidas. Fue como cortar un pedazo de mí. Pero me consolaba pensando que algún día él entendería cuánto costó ponerlo en ese avión. Y fue en esa época, mientras él estaba en la universidad, que comencé a ayudarlo de una manera que él nunca supo. Quería abrir un pequeño negocio paralelo para ganar experiencia, y yo, sin que él lo notara, empecé a enviar dinero para cubrir gastos cuando las cosas se ponían difíciles. Hice transferencias discretas, siempre dejando que él creyera que el dinero venía de clientes o ventas que él había conseguido. Nunca quise reconocimiento. Solo quería que él tuviera la vida que soñé para él. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que quizás ese fue mi error. Proteger demasiado, dar demasiado, sin enseñarle el verdadero peso de cada logro. Y mientras pienso en eso, vuelvo a esa noche en el restaurante, y empiezo a entender que su frase no nació de la nada. Se fue construyendo, poco a poco, a lo largo de los años. La primera señal de cambio en Alejandro fue sutil. Había terminado la universidad y conseguido un empleo en una empresa respetada. Al principio, me llamaba siempre que podía. Me contaba sobre los proyectos, los colegas, y decía cuánto estaba entusiasmado con el futuro. Yo escuchaba con orgullo, imaginando que todo el esfuerzo que había hecho se estaba transformando en frutos reales. Pero, poco a poco, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Cuando yo llamaba, él contestaba apurado, diciendo que estaba en una reunión o resolviendo algo urgente. Pensé que era solo la ajetreada vida adulta. Luego vinieron las primeras fiestas y cenas corporativas. Noté que nunca me invitaba. Cuando preguntaba, respondía de forma vaga. «Ah, papá, son cosas del trabajo, no te sentirías cómodo». Al principio, lo tomé con calma. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no se trataba de que yo no me sintiera cómodo. Era que no quería que yo estuviera ahí. En un cumpleaños suyo, recuerdo que llegué con un regalo que preparé con mis propias manos, un reloj de madera que yo mismo había tallado. Alejandro lo miró, sonrió sin entusiasmo y dejó el regalo a un lado. Poco después, mostró a todos el regalo que un amigo le había dado, un reloj importado, brillante, que despertó comentarios de admiración entre los invitados. El mío quedó olvidado sobre la mesa. Isabel trató de disimular, intentando conversar conmigo, pero sentí una punzada en el pecho. No por el regalo en sí, sino por lo que aquello simbolizaba. Con el paso de los años, Alejandro comenzó a usar ropa cara, a frecuentar restaurantes sofisticados, a viajar a destinos de lujo. Yo seguía vistiendo mis camisas sencillas y comiendo en los mismos lugares que siempre me gustaron. Pero cuando estábamos juntos, sentía el peso de su mirada sobre mí, una mirada que ya no era de orgullo, sino de juicio silencioso. Recuerdo un domingo en que vino a visitarnos. Isabel preparó mole poblano, el platillo que siempre amó cuando era niño. Pero al sentarse a la mesa, comentó: «Mamá, esto es muy pesado, ahora como cosas más ligeras, ¿sabes?». Y apenas tocó la comida. Era como si, poco a poco, cada rasgo de la vida sencilla que tuvimos juntos se volviera motivo de molestia para él. El punto máximo de esa etapa llegó cuando fuimos a un evento de su empresa. Yo estaba orgulloso. Finalmente, Alejandro me había invitado a algo relacionado con su trabajo. Pero la alegría duró poco. Al llegar, me presentó de forma rápida. «Este es Luis, mi papá, tiene una carpintería». Y enseguida cambió de tema, entablando conversación sobre inversiones y negocios con otros invitados. No me molestaba que tuviera amigos de alto nivel. Pero me dolía darme cuenta de que, frente a ellos, yo parecía ser solo un detalle que tenía que mencionar por obligación. La distancia crecía, y con ella, la sensación de que algo se estaba perdiendo para siempre. En el fondo, trataba de justificarme. Pensaba, es solo una fase.
Él va a madurar. Recordará de dónde viene. Pero cada gesto, cada comentario, me mostraba que esa etapa se estaba volviendo parte de quien él era. Isabel, siempre cuidadosa, a veces me llamaba a hablar. Luis, no te lo tomes tan a pecho. Alejandro es joven, se está adaptando a otro mundo. Pero, incluso cuando intentaba aliviarme, veía en sus ojos el mismo dolor que yo sentía. No sabía, en ese momento, que eso era solo el comienzo. Que los desprecios discretos darían paso a humillaciones explícitas, y que la frase dicha en la cena sería solo el golpe final de una historia que se venía escribiendo desde hace años. La primera humillación abierta no ocurrió en la cena del restaurante. Sucumbió algunos meses antes, y aún recuerdo cada detalle. Alejandro había comprado una casa grande en un barrio de lujo de la Ciudad de México. La casa tenía un jardín impecable, una fachada moderna y una entrada que parecía salida de una revista. Nos invitó a una reunión con amigos y colegas de trabajo. Isabel se emocionó, preparó un plato especial para llevar, como siempre hacíamos en las reuniones familiares. Al llegar, noté que éramos los primeros invitados. Alejandro estaba en el patio, manipulando la parrilla eléctrica. Nos saludó con un abrazo rápido, sin mirar mucho a los ojos. «Ah, papá, no hacía falta que trajeras nada. Aquí ya tenemos buffet contratado», dijo, mirando el plato que Isabel llevaba. Mi esposa sonrió, intentando no mostrar incomodidad. Puso el plato en la cocina y regresó al jardín. Me mantuve cerca de ella, observando el ambiente. Pronto comenzaron a llegar los invitados. Autos importados se detenían en la entrada, personas con ropa cara y perfumes marcados se dispersaban por el jardín. Alejandro parecía otra persona allí, hablaba alto, gesticulaba, reía exageradamente. Cuando algunos preguntaron por sus padres, él respondió: «Están por ahí, mi papá trabaja con madera, tiene una carpintería». Y rápidamente cambiaba de tema, como si nuestra presencia no fuera importante. Durante la parrillada, uno de los colegas de Alejandro hizo un comentario sobre una mesa que había en la terraza. «Linda esta pieza», dijo el hombre, pasando la mano por la madera. Antes de que pudiera decir que yo mismo la había hecho, Alejandro respondió: «Fue encargada a un diseñador, un amigo mío. Costó una fortuna». Miré a Isabel, que apretó mi mano discretamente, como pidiéndome que no reaccionara. Pero lo peor vino después. Cuando todos ya estaban animados, alguien sugirió contar historias graciosas. Alejandro comenzó a relatar momentos de su juventud, pero en lugar de recordar buenos tiempos, eligió situaciones para burlarse de la sencillez de nuestra vida. ¿Creen que cuando era pequeño no teníamos microondas? Mi mamá calentaba leche en la olla, y mi papá pensaba que la televisión era un lujo. Dijo riendo. Algunos invitados rieron con él. Otros solo guardaron silencio, mirándome. Mi rostro ardía. Sabía que eso no era solo una broma. Era una manera de marcar la diferencia entre el hombre en que se había convertido y el mundo del que venía. Al final de la noche, me despedí con un nudo en el pecho. Alejandro estaba tan ocupado conversando con otros que apenas notó nuestra salida. Pensé que esa sería la última vez que me sentiría tan pequeño ante mi propio hijo. Pero estaba equivocado. Unas semanas después, recibimos la invitación para la cena en el restaurante. Isabel dudó, pero insistí en que fuéramos. Una parte de mí creía que tal vez era un intento de acercamiento. El lugar era elegante, con camareros con guantes blancos y música en vivo de piano. Las mesas estaban decoradas con velas y flores frescas. Nos sentamos todos, yo, Isabel, Alejandro y algunos amigos de él. Las conversaciones giraban en torno a viajes, inversiones y autos importados. No entendía la mitad de los términos financieros que usaban, pero mantenía la sonrisa, escuchando en silencio. Entonces, de repente, Alejandro se volvió hacia mí y dijo, en voz baja pero lo suficientemente firme para que todos escucharan: «Este lugar es tuyo, pero no eres bienvenido». Por un segundo, pensé que había entendido mal. Lo miré esperando una explicación. Pero solo bebió un sorbo de vino y desvió la mirada.
El silencio que siguió fue pesado. Sus amigos se miraron incómodos. Isabel palideció. Por dentro, sentí que algo se rompía irreparablemente. Podría haber alzado la voz. Podría haber preguntado qué significaba esa frase. Pero en vez de eso, respiré profundo y seguí comiendo como si nada hubiera pasado. Con cada bocado, sentía que tragaba más que comida, estaba tragando años de desprecio acumulado. Cuando llegó la cuenta, Alejandro se encargó de pagar, con una sonrisa satisfecha, como reafirmando que allí, en ese mundo, él era el proveedor. Pero lo que él no sabía, y que descubriría pronto, era que hasta ese restaurante, de alguna forma, todavía estaba ligado a mí. Salimos en silencio. En el auto, Isabel miraba por la ventana, y yo sabía que ella estaba tan herida como yo. Esa noche, acostado en la cama, miré al techo y tomé una decisión. No discutiría. No buscaría explicaciones. Actuaría. Lo que Alejandro no sabía es que yo guardaba un secreto. Un secreto que cambiaría todo. Y cuando él lo descubriera, tal vez fuera demasiado tarde para pedir perdón. Después de aquella noche en el restaurante, algo dentro de mí cambió. No fue un arrebato de ira, ni un impulso de venganza. Fue algo más profundo y silencioso, como la firme decisión de un río que cambia su curso para siempre. En los días siguientes, mantuve mi rutina como si nada hubiera pasado. Trabajé en la carpintería, atendí clientes, cumplí con mis compromisos. Pero por dentro, estaba trazando un plan. Un plan que requería paciencia, discreción y, sobre todo, silencio. Isabel se dio cuenta. Una noche, mientras lavaba los platos, me miró de reojo y preguntó: «¿Qué vas a hacer, Luis?». Seguí secándome las manos y respondí: «No lo sé todavía, pero no puedo permitir que siga pensando que puede tratarme así sin consecuencias». Ella suspiró, pero no insistió. Me conocía lo suficiente para saber que, cuando guardaba silencio, era porque algo se estaba formando en mi mente. Alejandro siempre creyó que su vida era fruto exclusivo de su propio esfuerzo. Nunca imaginé que eso se convertiría en un problema, hasta darme cuenta de que esa creencia lo alejaba de la humildad. Lo que él no sabía es que, desde el inicio de su carrera, gran parte de lo que había conquistado estaba directamente ligado a mí. Cuando abrió su primera empresa, una pequeña oficina de ingeniería, creía que la inversión inicial provenía de un cliente importante. En realidad, fui yo quien depositó ese dinero, a través de un amigo en común, para que él nunca lo descubriera. Lo hice no para ocultarlo, sino para que no se sintiera obligado, para que trabajara con libertad. Cuando compró su primer auto, parte del dinero vino de una venta que hice apresuradamente de un terreno que había guardado por años. Él nunca supo eso. Y, más recientemente, cuando compró la casa en el barrio de lujo, mi nombre figuraba en los documentos originales del financiamiento como fiador. Sin esa garantía, no habría podido cerrar el trato. Durante años mantuve todo eso guardado, creyendo que algún día lo sabría y se sentiría agradecido. Pero, viendo cómo me miraba hoy, entendí que quizás era hora de revelar, no por reconocimiento, sino para que entendiera que las raíces de su vida estaban firmes en sacrificios que ignoraba. Comencé a organizar mis papeles. Carpetas antiguas, contratos, comprobantes, transferencias bancarias. Cada documento era un recuerdo concreto de todo lo que había hecho por él. Isabel me ayudaba, aunque lo hacía en silencio, con expresión seria. Mientras reunía todo, también inicié cambios discretos. Algunos inmuebles que aún estaban a mi nombre comenzaron a transferirse a otros familiares de confianza. Negocios que Alejandro creía ya suyos, en realidad, seguían bajo mi control legal. No era solo una cuestión de propiedad. Era una lección. Quería que sintiera el impacto de perder algo que daba por seguro, para que aprendiera a valorar. Durante ese tiempo, mantuve la misma actitud con él. Cuando me llamaba, y no era frecuente, respondía con cordialidad, sin tocar el tema de la cena. Él, por su parte, parecía creer que yo había tragado la situación y que seguiríamos como antes. Una madrugada, mientras el viento azotaba fuerte las ventanas, Isabel me llamó a la cocina. Sirvió café, se sentó frente a mí y dijo:
Luis, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Esto puede hacerle daño. La miré y respondí. Él ya me hizo daño. Y no es solo sobre mí. Es sobre el hombre en que se está convirtiendo. Si nadie pone un freno, seguirá pensando que el mundo existe para servirle. Ella bajó la cabeza, en silencio. Sabía que yo estaba decidido. Una tarde, mientras revisaba documentos, recibí una llamada de un amigo de mucho tiempo, Jorge, quien había sido mi intermediario en algunas ayudas para Alejandro. Luis, no sé si debo contarte, pero Alejandro anda diciendo por ahí que todo lo logró solo, que nunca necesitó de nadie. Sonreí amargamente. Y ya me lo imaginaba, Jorge. Está bien. Pronto entenderá. Esa llamada solo reforzó mi decisión. Una semana antes de la revelación, concerté una cita con un abogado de confianza. Llevé toda la documentación, expliqué mi intención y pedí que formalizara los cambios. ¿De verdad quieres seguir adelante con esto?, preguntó. Va a causar un gran impacto en su vida. Justo eso es lo que quiero, respondí. Salí del despacho con un peso diferente. No era ira. Era la sensación de un deber por cumplir. Durante todo ese tiempo, mi mente volvía a la noche del restaurante. Veía su rostro pronunciando esas palabras. Y, cada vez que lo recordaba, estaba más seguro de que mi reacción, el silencio, había sido el camino correcto. En el fondo, sabía que no solo estaba preparando una revelación. Estaba preparando un espejo. Y cuando él se mirara en él, vería no solo lo que tenía, sino de dónde realmente venía. Él no estaba listo para esa conversación. Pero yo sí. Y el día de decirlo todo se acercaba. El día llegó más rápido de lo que esperaba. No porque el tiempo hubiera pasado rápido, sino porque la vida, a veces, elige por nosotros el momento del cambio. Era una mañana de sábado, y el cielo sobre la Ciudad de México estaba de un azul casi doloroso. Ya estaba listo para encontrarme con Alejandro. No había nada más que preparar, todos los documentos estaban organizados, todos los movimientos concluidos, y dentro de mí no quedaba ninguna duda. Lo llamé temprano. Alejandro, necesitamos hablar. Hoy. Dije con tono seco, sin lugar a negarse. Respondió con un tono ligeramente impaciente. ¿Ahora? Tengo un almuerzo importante con clientes. Cancela, interrumpí. Es sobre tu vida. Hubo un silencio al otro lado, y luego aceptó. Quedamos en encontrarnos en mi taller. No quería testigos, ni la comodidad de un restaurante, ni la formalidad de su casa. Quería un lugar donde pudiera sentir el peso de cada palabra. Llegó vestido con un traje impecable, como siempre. El reloj caro en su muñeca reflejaba la luz del sol, y el perfume fuerte parecía fuera de lugar en ese espacio impregnado del olor a madera y barniz. Entonces, preguntó, ajustándose la corbata, como queriendo acortar el momento. ¿De qué se trata? Tomé una silla y le indiqué que se sentara. Sobre la mesa puse una carpeta gruesa, llena de papeles organizados. Esto, empecé, abriendo la carpeta, es la verdadera historia de tu vida. Alzó las cejas, confundido. Tomó el primer documento y comenzó a hojearlo. Era el contrato de su primera empresa, con el comprobante de transferencia hecho por mi amigo Jorge. ¿Qué es esto?, preguntó. Es el dinero que inició tu carrera. No vino de ningún cliente. Vino de mí. Se rió, una risa corta y escéptica. Papá, eso fue hace más de 15 años. No recuerdo esos detalles. Empujé más papeles hacia él. El recibo de la venta de mi lote, que pagó parte de su auto. El contrato del financiamiento de su casa, con mi nombre como fiador. Mira bien, Alejandro. Crees que construiste todo solo, pero cada paso que diste tuvo mi sudor detrás. No para quitarte mérito, sino para que entiendas que nadie crece solo. Su risa murió. Pasaba cada página con manos más lentas, y el silencio fue apoderándose del ambiente. Me incliné hacia adelante y hablé en un tono bajo pero firme. Mientras tú decías por ahí que nunca necesitaste a nadie, yo estaba asegurándome de que no cayeras. Te dejé creer esa historia porque pensé que eso te haría fuerte.
Pero me equivoqué. Confundiste libertad con ingratitud. Me miró, con los ojos empezando a perder esa arrogancia habitual. ¿Y por qué me dices esto ahora? Respiré profundo. Porque todo eso que crees que es tuyo, ya no lo es más. Tomé una segunda carpeta, con documentos recién firmados. Los inmuebles que aún estaban a mi nombre fueron transferidos a otras personas de la familia. Los negocios que estaban bajo mi responsabilidad, y que pensabas controlar, fueron retirados de tu alcance. Desde hoy, solo tienes lo que realmente construiste por ti mismo. Abrió los ojos de par en par. ¿Estás quitándome todo? No. Solo te devuelvo lo que realmente es tuyo. Y esto, señalé el pequeño montón de documentos que quedaba, no es tanto como imaginas. Se levantó abruptamente, derribando la silla. Esto es una locura. Estás destruyendo años de mi trabajo. No, Alejandro. Estoy destruyendo la mentira en la que viviste. Hubo un momento en que pensé que se iría sin escuchar más. Pero se quedó, respirando profundo, intentando asimilar. Papá, ¿por qué no me lo contaste antes? Preguntó con voz menos firme. Porque quería que tuvieras orgullo de tus logros. Pero me di cuenta de que, al esconder lo que hice, alimenté algo peor, la soberbia. El silencio que siguió fue pesado. Ya no tenía argumentos. Solo se quedó quieto, mirando los papeles como si fueran pedazos de su propia identidad. Antes de irse, solo dijo: yo necesito pensar. No intenté detenerlo. Lo vi caminar hacia el coche y arrancar por las calles como si huyera de sí mismo. Cerré el taller, me senté solo y sentí el peso salir de mis hombros. No había satisfacción en eso, solo la certeza de que era necesario. Sabía que la próxima llamada de él no vendría con enojo, sino con lágrimas. Y cuando llegara, yo también tendría algo que decir. Los primeros días después de la revelación fueron silenciosos. Alejandro no llamó, no mandó mensajes, no apareció. Imaginaba que estaba digiriendo lo que había escuchado, o tal vez intentando encontrar una forma de convencerse de que nada había cambiado. Pero los cambios eran reales, tangibles. El lunes siguiente, uno de los administradores de un inmueble que él creía controlar llamó para informar que la propiedad ahora estaba bajo nueva gestión. El martes, un proveedor importante rechazó un pedido suyo, explicando que solo hacía negocios con empresas donde mi nombre aún figurara en el contrato. Las piezas comenzaron a caer. Y con ellas, también cayó la seguridad de Alejandro. La noche del miércoles, Isabel me llamó al balcón. Él pasó por aquí, dijo, con expresión seria. No quiso entrar. Se quedó dentro del carro unos minutos, mirando la casa, y se fue. No me moví. No era momento de correr tras él. El arrepentimiento, para ser verdadero, debe nacer desde adentro. 2 días después, recibí una llamada suya a las 3 de la mañana. Contesté, ya imaginando que algo serio había pasado. Papá, no puedo dormir. Su voz sonaba cansada, pero tenía una fisura que nunca había escuchado antes. Esperé a que continuara. He pasado la vida creyendo que yo era el único responsable de mi éxito. Y ahora ni sé quién soy sin eso. No respondí de inmediato. A veces, el silencio es el único espejo que una persona necesita. Yo dije cosas horribles. Respiró profundo. Y lo peor es que las creía. Quedamos en encontrarnos el domingo siguiente, esta vez en mi casa. Quería que entrara, se sentara a la mesa, sintiera el peso del hogar que rara vez había valorado. Cuando llegó, no traía traje ni corbata. Solo una camisa arrugada y ojeras profundas. Entró despacio, como pidiendo permiso. Papá, empezó, pero se detuvo, como si las palabras pesaran demasiado. Siéntate, dije, señalando la silla. Isabel trajo café, pero apenas lo tocó. Entendí, dijo, mirando la mesa. Entendí que sin ti, nada de lo que tengo existiría. Y que, por alguna razón, preferí vivir como si no necesitara a nadie. Alzó la vista, con los ojos rojos. No sé cómo arreglar esto.
Apoyé las manos en la mesa y hablé despacio. Alejandro, no tienes que pagarme nada. Ni devolverme nada. Pero tienes que aprender a reconocer quién está a tu lado. El mundo no gira alrededor de tu fuerza. Y si sigues creyendo eso, terminarás solo, incluso con todas las posesiones. Asintió, tragando saliva. Quiero cambiar, papá. Entonces empieza escuchando más y hablando menos. Empieza agradeciendo antes de exigir. El silencio entre nosotros ya no era de distancia, sino de reflexión. Antes de irse, sacó del bolsillo un sobre. Encontré esto en mi oficina. Es la primera carta que me escribiste cuando me mudé a la ciudad. Nunca la había leído de verdad, hasta ayer. La abrí y vi mis propias palabras, escritas hace casi 20 años. Todo lo que hago, lo hago para que tengas la libertad de elegir tu camino. Pero recuerda, libertad sin gratitud se convierte en egoísmo. Sonrió levemente, con lágrimas en los ojos. No entendí en ese entonces. Ahora, entiendo. Nos abrazamos. Un abrazo largo, pesado, pero liberador. Sabía que su camino todavía sería difícil, que el cambio no sería instantáneo. Pero por primera vez en mucho tiempo, vi en mi hijo algo que valía más que cualquier logro: humildad. Y en ese momento, entendí que toda la preparación, todo el silencio y todo el dolor habían valido la pena. ¿Esta historia te conmovió? Suscríbete al canal para conocer más relatos como este.